Frecuentemente escuchamos que en México existen o deberían existir los contrapesos políticos. Parece que tenemos una noción aproximada de ellos, pero hoy les voy a platicar exactamente qué son los contrapesos políticos. En muchos videos de Comunicreando hemos hablado de la existencia de los tres poderes en México. Los aprendimos desde la escuela primaria y todos sabemos que son el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los memorizamos y nos hicieron recitarlos en ese orden en muchas ocasiones. Sin embargo, aún hoy tenemos severas confusiones acerca de lo que hace cada poder y para qué sirve. Tengo un video que aborda a detalle esta información. Traigo a colación esta información porque nos va a servir para entender lo siguiente. La separación de poderes surgió como una idea para crear pesos y contrapesos al poder en México. El objetivo es que justamente ese poder pueda distribuirse entre varios cuerpos o instituciones gubernamentales y no haya un solo organismo o persona que ejerza el poder. Si esto ocurriera, existiría el riesgo de que ese órgano gubernamental o persona gobernante cayeran en la tentación de usar su gran poder para abusar de los demás. Recordemos que cuando hablamos de política estamos hablando de seres humanos y aunque los políticos nos quieren traer el cuento de que ellos son infinitamente sabios e infinitamente buenos, la realidad es que tienen defectos, ignorancia y tentaciones de ejercer el mando absoluto. Y eso pasa con todos, sean del color que sean del partido que sean y se llamen como se llamen. El filósofo francés Montesquieu, al referirse a la separación de poderes, afirmaba: para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder. Y para poder seguir entendiendo esta idea necesito detenerme para decirles lo siguiente. También debemos tener cuidado en no caer en la narrativa simplona y mentirosa de que en nuestro país están los buenos por un lado y los malos por otro. Curiosamente, el político que siempre quiere sobresalir afirma que él es el bueno y sus partidarios también lo son, y que quien no piensa como él es de los malos. Nuevamente hablamos de seres humanos, y los buenos no son tan buenos como afirman, ni los que son señalados como los malos son tan malos como se dice. Esto se los digo porque cuando hablamos de contrapesos habrá quienes afirman que solo debería haber un solo criterio y nadie debería pensar diferente. Esto no es verdad, y si se ejerciera estaríamos cayendo en el autoritarismo y en la dictadura. Continuemos. Los contrapesos sirven también para exigir a los gobernantes que rindan cuentas de sus decisiones y sus acciones. No olvidemos que los gobiernos trabajan usando el dinero de todos los ciudadanos y que sus decisiones nos afectan a todos. Así podemos entender algunas clases de contrapesos. Contrapesos gubernamentales. El poder legislativo no solamente está ahí para crear leyes desde la Cámara de Diputados o la de Senadores, sino que también tiene el trabajo de vigilar lo que hace el poder ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, mediante ciertos recursos legales que le permiten llamarlo a cuentas cada vez que se necesite. Seguramente ustedes recordarán que el presidente debe entregar cada año un informe del estado que guarda la nación ante el Congreso. También los legisladores llaman a comparecer a los diferentes secretarios de Estado para que expliquen o rindan cuentas de las estrategias que se llevan a cabo. No olvidemos que el Congreso está integrado por diputados y senadores, pertenecientes a los diferentes partidos políticos existentes. Así que lo ideal es que haya pluralidad de representantes para que no se permita que un solo partido imponga con su mayoría las decisiones de un solo sector de la sociedad. En la historia de México muchos podemos recordar el daño que nos hizo que un solo partido, el PRI, el partido del presidente en turno, votara todas las decisiones y caprichos del titular del Ejecutivo. El presidente priista ordenaba y los diputados sumisos priistas obedecían. No había un verdadero diálogo democrático y sí una imposición legislativa.
Por eso insistiré en la importancia de que ningún partido político tenga nunca una mayoría absoluta en el Congreso. Lo ideal sería que todas las fracciones parlamentarias se vean obligadas a dialogar, negociar y llegar a acuerdos. ¿Utopía? Tal vez, pero es mejor que la tiranía. A México le hace daño tener un poder legislativo sumiso al presidente, que le haga las leyes que se le antojen y modifique las que también le convienen. También es dañino tener a un poder judicial agachado, que sentencie en el sentido que el presidente quiera y que atente contra las leyes y los derechos de los mexicanos. Esto nunca debemos permitirlo, trátese de quien se trate. Las instituciones autónomas. En México se han creado instituciones que se llaman autónomas porque no dependen de las decisiones del gobierno y sí están encargadas de llevar a cabo funciones específicas como supervisión, arbitraje y vigilancia a las acciones gubernamentales. Son autónomas justamente porque tienen sus propias reglas independientes y no obedecen al gobernante en turno. En vez de ello, lo vigilan y lo auditan. Por lo tanto, es muy sano que existan este tipo de organismos a favor del buen funcionamiento del gobierno. Como ejemplo de organismos constitucionales autónomos en México, podemos mencionar al Instituto Nacional Electoral, el INE, encargado de realizar y arbitrar las elecciones mexicanas. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como el INAI, encargado de garantizar a los ciudadanos su acceso a la información pública gubernamental en todo momento y así saber en qué y cuánto gasta el gobierno. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conocido como el INEGI, el cual proporciona todos los datos existentes sobre el país, su economía, población y mucha más información para entender nuestra realidad. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, conocido como el Coneval, el cual mide la pobreza en México y evalúa programas y políticas sociales del gobierno para combatirla. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual se encarga de proteger los derechos fundamentales de todas y todos los mexicanos. En fin, podría mencionarles más, pero en la descripción de este video les dejaré un enlace a un documento muy detallado acerca de este tipo de organismos. Organizaciones de la sociedad civil. La Constitución garantiza que los mexicanos tenemos la libertad de asociarnos con diferentes objetivos y fines. Así, la sociedad civil ha venido creando diferente tipo de asociaciones que buscan vigilar, evaluar o hasta resolver asuntos concretos de nuestra vida nacional. Estas asociaciones se financian de muchas maneras y desarrollan su trabajo con apoyo de académicos, activistas, investigadores, especialistas y demás tipos de personas. La lista de este tipo de organizaciones es enorme, pero podemos encontrar directorios muy interesantes en donde podemos conocerlas. Lo interesante es que hay muchas de ellas dedicadas a vigilar el comportamiento del gobierno y hasta a investigar casos de corrupción. Generalmente sus reportes son públicos y podemos consultarlos en sus páginas de internet. El periodismo. Es frecuente escuchar políticos que atacan y denostan al periodismo, y es porque se sienten intimidados por sus investigaciones y revelaciones. Es verdad que existen periodistas que podrían estar sirviendo a intereses oscuros, pero incluso ellos podrían encontrar información valiosa que revela actos de corrupción o malos manejos en el gobierno. Ante esto siempre sugiero que en vez de atacar al periodista, verifiquemos la información que presenta, y no con dichos de la otra parte, sino con documentos o fuentes de información confiables y verificables. Porque lo otro es vil propaganda. Si solo atacamos al periodista, podríamos estar ante la noticia de que se viene una gran tormenta y nosotros, en vez de ponernos a resguardo, nos dedicaremos a insultar al periodista mientras nos ponemos la mojada de nuestras vidas. Al periodismo se le analiza con base en los datos, no con la biografía del periodista. Pónganse listos, comunicativos.
¿Cómo podemos tú y yo ser generadores de contrapesos? Finalmente, comunicativos, solo me resta decir que los contrapesos ante el gobierno son sanos, necesarios y garantizan una vida democrática real. Nosotros podemos fomentar los contrapesos exigiendo a los gobernantes que rindan cuentas, que transparenten sus acciones y que expliquen sus decisiones. A los gobernantes no se les aplaude, se les exigen resultados. Con nuestro voto podemos repartir lugares de poder en el Congreso, no permitiendo que un solo partido domine con su mayoría, llámese como se llame. También podemos revisar y analizar toda la información que publican las organizaciones que ya mencioné para formar nuestro criterio. El chiste es hacer nuestra tarea. Solo quien tiene algo que esconder le teme a la transparencia y a la rendición de cuentas. Alguien honesto muestra en Casa de Cristal lo que hace y no le molesta que lo cuestionen. Solo el mentiroso le teme a las preguntas. Solo al corrupto le molestan los contrapesos. ¿Pero qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.